es una charla que la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión prepararla porque sobre todo es una parte en la que yo he tocado tangencialmente, pero tengo unos colaboradores con los que llevo trabajando muchos años que me han ayudado a preparar la charla con mucho mimo y bueno, espero trasladarlos un poquito de la ilusión que a mí me ha llevado a hacerla. Así que sin más, voy a compartir la misma. Bueno, pues nada, la charla que vamos a dar a continuación, pues la he estructurado de la siguiente manera. Voy a hacer una muy breve presentación porque la compañera lo ha hecho fenomenal y nada, como mucho daré una pequeñita pincelada, algún matiz de alguna cuestión, ¿no? A continuación, pues vamos a tratar sobre algunos aspectos conceptuales de los mundos inmersivos, ¿no? Porque a lo mejor los que estáis acostumbrados a escuchar realidad virtual, realidad aumentada o similar, no sabéis que todo esto forma parte de un conjunto que se denominan los mundos inmersivos y que tienen muchas más caras, muchos más prismas que no solo la realidad aumentada y la realidad virtual. Entonces vamos a hablar sobre ellos y evidentemente vamos a hablar sobre dispositivos. No podemos hablar de este concepto sin tratar de los aspectos físicos que tocan este concepto virtual, ¿no? Para ello también lo que vamos a hablar es, estamos hablando de virtualización, pero para virtualización tenemos que construir la virtualización. Entonces trataremos algunos aspectos que son fundamentales, como el control de los objetos inteligentes, así como el diseño y su traslado al diseño y obra, que es el enlace que a nosotros nos interesa a día de hoy. Como esto lo hacemos práctico en nuestro día a día como técnicos del sector de la arquitectura. Evidentemente, mi visión siempre va a estar muy marcada por mi profesión. Yo soy arquitecto, llevo 21 años ya en el sector, he trabajado con mi propio despacho de arquitectura, tuve que cerrarlo hace ya 10 años que cerré el despacho, pero eso no quita que estuve casi 10 años trabajando en despachos de arquitectura y trabajando con estos conceptos que vamos a presentar a día de hoy. Finalmente, la última parte, pues traeremos alguno de estos ejemplos que, claro, ponerme yo las gafas de realidad virtual o enseñaros alguna aplicación que tenía aquí preparada en el móvil, pues queda fatal, no se va, no apreciaríamos bien los detalles. Por lo tanto, lo que he traído son paquetitos de vídeos preparados que lo vais a entender muchísimo mejor y sobre todo os voy a intentar llevar a los enlaces correspondientes para que los veáis con muchísima más calma, ¿vale? Bien, toda esta presentación, como decía, sobre todo la primera parte, la parte más conceptual, habría sido imposible desarrollarla sin la ayuda de Iván Gómez, ¿no? Que es el CEO de VT Lab y del que luego hablaré un poquitito más porque para mí es uno de los influencers y una de las referencias más importantes sobre los mundos inmersivos en español a nivel mundial, ¿no? Se dice pronto, pero los motivos que hacen que esta persona esté ahí son muchos y, como digo, como luego voy a hablar más tranquilamente de ello, pero como os digo, ha sido una parte fundamental del poder traer este material aquí porque la mitad, no, pero casi un 30% del contenido que os voy a presentar es propiedad intelectual de Iván Gómez y eso es muy importante que quede claro. Todas las diapositivas que tienen origen en Iván lo va a poner clarito con esta imagen de VT Lab. Dicho esto, pues simplemente matizar que, como comentabas al principio, que estoy estudiando el doctorado, ya llevo un año y pico estudiando, desarrollando en la Escuela de Arquitectura de Donosti, en la Universidad del País Vasco, la UPV, y también EHU. Y ahí estoy, lógicamente, como os podéis imaginar seguramente, trata de muchos de los aspectos relacionados con BIM, como el BIM puede ayudar a ahorrar generar determinados tipos de ahorros en fase de diseño, en obra y en mantenimiento,
y evidentemente, como es una tesis doctoral, se tiene que aterrizar a cuestiones concretas y todo eso se va a hacer con un ejercicio práctico en base a una arquitectura muy concreta, que es la arquitectura dotacional educativa en colegios, y se va a modelizar un colegio, además de otros colegios que ya he modelizado, para que esta teoría de cuánto se puede ahorrar se plasme en datos concretos y en un modelo de cálculo, que realmente es eso el que voy a desarrollar en la tesis, para, digamos, demostrar en qué partes y en qué porcentajes se generan este tipo de ahorros. Evidentemente no es nada nuevo, porque ya hay estudios, sobre todo anglosajones, que lo demuestran, pero llevado hacia donde lo quiero llevar yo, todavía no se ha desarrollado nada, que es la integración con múltiples tecnologías y sobre todo en un itinerario de niveles de madurez, y también en cómo eso se va a extrapolar a determinadas administraciones públicas y cómo una administración pública podría generar un modelo de cálculo de ahorro en base a determinados tipos de tecnologías. Bueno, en fin, que eso es otra historia. Bueno, ya hemos hablado del libro, hemos hablado del blog. Os invito, por favor, que vayáis allí, porque es un generador de ahorro de horas, ¿vale? Son más de 11 años de investigaciones traídas aquí y resumidas en un calendario de eventos. Vais a encontrar allí cientos de calendarios de eventos que están puestos a lo largo de los últimos años, todos sobre BIM y tecnología, listados de libros, listados de podcasts, listados de usuarios a nivel mundial, listados de estándares de formación, de vídeos y de recomendaciones de YouTube. Bueno, una recopilación bastante importante. Me encontraréis, como habéis dicho, en BIM Channel. En BIM Channel escribo artículos e intentamos que esos artículos sean lo más científicos posibles, ¿no? Y algunos de ellos hemos tenido la suerte que han sido reconocidos con premios internacionales. En YouTube también llevamos una labor muy importante de divulgación, pero para que veáis, además hay cientos de vídeos de Revit, ¿no? Que es una de mis mayores especialidades. También tenemos un vídeo de qué es BIM en 5 minutos, ¿no? Un reto que tuvimos que asumir de explicar la complejidad de la metodología en todas las vertientes, pero lo hicimos desde la Comisión BIM Euskadi, desde el grupo de sensibilización, y bueno, la verdad es que quedó un vídeo muy sintetizado en 5 minutos. Me encontraréis en redes sociales fácilmente, y bueno, sí que es cierto que son muchas las actividades que yo desarrollo en mi carrera profesional, pero la mayor parte de mi tiempo lo dedico y lo centro en mi principal empresa, que es Berlan BIM, actualmente Berlan The Right Building, que la llevo junto con mi socio ingeniero Iñaki Maiza, y que bueno, tratamos de dar solución al ciclo de vida y a todos los agentes del sector de la construcción. Son más de 20 años ya dedicándonos a esto, y tenemos la suerte de haber participado con muchísimos clientes de casi todas las disciplinas: constructoras, promotoras, universidades, arquitectos, ingenierías, empresas de project management, colegios oficiales, fabricantes, espacio público, espacio privado, y eso evidentemente nos ayuda a tener una visión holística del sector, y también nos ayuda a llevarlo a los diferentes, tener esa sensibilidad, esa visión lean que hace que cuando pones en marcha una acción siempre tengas en cuenta las sensibilidades de todos los agentes, porque al final de esto se trata, ¿no? De crecer todos juntos, pero sin pisar a nadie, sino que esto es un trabajo entre todos para que todos ganemos, ¿no? Bien, entrando ya en los aspectos más importantes de los mundos inmersivos, hicimos un trabajo, un artículo, que lo podéis encontrar en el blog, en Cubingest, Diario BIM Manager. Si buscáis el episodio Virtualizando el Futuro, fue justo cuando salió el episodio 26 de Share Coordinates, y siempre que hacemos un episodio principal de arranque de primeros de mes, yo tengo una sección, Diario BIM Manager, en el que al hilo del tema principal hago una investigación para, sobre todo, localizar este punto de vista de los mundos inmersivos, pero desde el punto de vista más europeo, ¿vale? Como siempre, muy centrado en España, lógicamente, pero intentando buscar siempre conexiones con referencias europeas en eventos, en quién es quién, en recursos, etcétera, etcétera. No os voy a hablar de este episodio entero porque
lo suyo es que lo escuchéis, que para eso lo tenéis disponibles en las principales plataformas de podcast, pero sí quería dejar aquí esta reseña para que la tengáis en cuenta. Muchos de los aspectos de este post los he traído aquí para que bueno, lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, entrando ya de lleno en materia, yo me atrevo a hablar un poco de realidad virtual, que es decir, cuando hablas de Iván Gómez, cuando hablas de Santiago Rivera, cuando hablas de VT Lab, de Visual Arc, de grandes compañías que llevan dedicándose más de 10 años al mundo de la realidad virtual, claro, yo soy un profano absoluto en esta materia, pero sí que es cierto que hace 10 años estábamos en la primera consultora que participé en el mundo BIM haciendo un proyecto, ¿no? Y de repente llegó pues mi gran amigo Juan Osborne y me dijo, oye, vamos a revisar este proyecto de una manera diferente, ¿no? Y trajo unas gafas de cartón, puso el móvil ahí, me dio un joystick, me dijo, ala, ponte ahí a revisar el modelo, ¿no? Y de repente, claro, la primera vez que me ponía unas gafas de realidad virtual y todo eso era, te sentías torpe y tal, hasta que le empezabas a coger el truquillo y de repente pues empezabas a disfrutar como un enano, ¿no? Oh, pero bueno, Ana, mira, aquí está esta parte que diseñamos, no sé qué, ¿vale? Bueno, después de eso, pues han sido múltiples las experiencias con realidad virtual y en fin, como digo yo, es muy difícil trasladar en palabras la sensación que se produce cuando te metes dentro de esta realidad, de este mundo en paralelo, de esta inmersión virtual, ¿no? Es uno de los aspectos más difíciles el trasladar eso, pero es que hay un efecto que es impresionante, que es si el dispositivo al que te estás conectando es bueno, ¿vale? Tiene buena calidad, te aíslas, tienes una capacidad de aislamiento impresionante y llega un momento en el que estás ahí haciendo lo que sea y de repente notas una mano en la espalda que ha pasado. No, que es que te estabas cayendo y te hemos sujetado, que te habías perdido en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que engancha y hay que saber, hay que aprender a desenvolverse en estos entornos, saber cuánto tiempo puedes estar, ¿no? Es muy importante que este tipo de dispositivos salen advertencias de que personas con epilepsia o personas muy sensibles a temas de luces no deberían de utilizarlos porque efectivamente pueden tener efectos lesivos en este tipo de circunstancias, ¿no? Si digamos, tienes una salud normal y corriente y no tienes esa hipersensibilidad, pues no pasa nada, ¿no? A partir de ahí, pues ya veréis la cantidad de dispositivos en los que puedes participar, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de probar las HoloLens, he probado las HTC, he probado Samsung, he probado las Oculus Quest, en fin, o sea, y cada una de ellas son diferentes, ¿no? Cada una tiene un matiz y demás, ¿no? Bueno, lo que sí que es importante, bueno, y aquí traigo otra referencia, ¿no? Es decir, yo soy podcaster de Share Coordinates, pero también tenéis otros entornos donde se ha hablado de realidad virtual y dos personas de las que cito, que son Iván Gómez y Santiago Rivera, pues los podéis escuchar en el capítulo de BIMRAS de realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? Os van a encantar estos episodios porque, como digo yo soy un profano en la materia al lado de estos personajes y cuando los estás escuchando es que estás con el boli y el bloc de notas tomando nota porque es impresionante, ¿no? Bueno, lo que sí que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de mundos inmersivos estamos hablando de un conjunto de realidades digitales que están divididas en una serie de categorías, ¿no? La primera de ellas, la más conocida, ¿no? Es la realidad virtual, ¿no? La vamos a encontrar como realidad virtual o virtual reality, siempre el acrónimo español-inglés, y es la más antigua y la más conocida, ¿no? Y al final no deja de ser que tú haces una construcción virtual, ese modelo BIM que nosotros hacemos,
y que tú lo puedes visitar porque está construido previamente, ¿no? Entonces tú puedes visualizarlo, navegar por él, ¿vale? Y veremos que dependiendo del dispositivo que utilices, pues tendrás determinados grados de libertad o no, ¿vale? También tú puedes hacer un recorrido virtual en la pantalla del ordenador, es decir, ahí estás interactuando con una realidad virtual, simplemente que no estás haciendo una inmersión, no te estás metiendo dentro de ella, ¿no? Pero forma parte del mismo concepto. Ahí de momento estamos viendo información preconstruida, porque estamos hablando de entornos arquitectónicos, constructivos, ingenieriles, ¿vale? Pero si damos un siguiente paso, estamos hablando de realidad aumentada, ¿no? Es decir, es cuando esa virtualización empieza a entrar en contexto con el mundo real, por decirlo de alguna manera. Y es cuando podemos ver esa maqueta virtual puesta, por ejemplo, encima de tu mesa, ¿no? ¿Vale? O cuando del entorno virtual se le añade una capa de información y aparece información contextualizada, ¿no? Eso lo vamos a ver también ahora con algún ejemplo que vais a entender mucho mejor, ¿no? Cuando se fusiona el mundo real y el mundo virtual a la misma escala, ¿vale? Es importante también este concepto, y está geolocalizada, ahí estamos hablando de realidad mixta. Es importante eso porque a veces se pueden confundir, de hecho, pues eso, es muy complicado el entender los matices, ¿no? Pero es ese tipo de cuestiones las que tenemos que diferenciar muy clara. La realidad aumentada, tú tienes un elemento que lo estás viendo encima de tu mesa, ¿vale? Pero eso no es realidad mixta. La realidad mixta es cuando tú interactúas con la realidad a escala 1:1, ¿vale? Ahí puede haber complementos de que aparezca información o no aparezca información, ¿vale? Pero por decirlo de alguna manera, es como que vamos avanzando en las capas digitales, ¿no? Es decir, a la realidad virtual le añadimos información textual, contextual de los objetos, por ejemplo, ¿vale? Y cuando estamos en escala 1:1 en el lugar, ahí estamos ya hablando de realidad mixta, ¿no? Llega un punto en el que esto se extiende, ¿vale? Y se extiende ¿cómo? Cuando tu cuerpo, digamos, toma presencia en el mundo virtual a través de dispositivos o ya con las últimas versiones de las Google HoloLens directamente te digitaliza las manos y ya tus propias manos forman parte del mundo virtual y puedes interactuar con los objetos, ¿no? Entonces, en el momento en que el avatar, que eres tú, empieza a tocar los objetos y empieza a tener información, ¿vale? Empieza a tener esa, es cuando ya se habla de esa realidad extendida que, como digo, es acumulativa con todos los demás, ¿vale? Bien, y por último, que ahora mismo yo no he encontrado referencias fáciles, pero sí que ya he escuchado a varios expertos hablando de cuando empiecen a incluirse los elementos sensitivos, ¿vale? Estamos hablando de incluir olor, incluir temperatura, incluir humedad, incluir tiempo. Y el otro día mi hijo ya me dejaba flipado cuando decía, no, que es que hay unos japoneses que ya están incluyendo sabores a través del dispositivo, de la pantalla, o sea, que tú, suena muy mal decirlo, ¿no? Pero que chupabas la pantalla y que la pantalla sabía a cosas, ¿no? Decías, joder, esto ya es increíble, ¿no? Bueno, pues por ahí va el siguiente paso. Lo de la realidad sensitiva me lo he inventado yo, es decir, no sé si se estará aplicando ese concepto o no, pero yo como tecnólogo desde hace muchísimos años me gusta jugar a inventarnos palabras nuevas y lo cierto es que muchas de ellas, no sé cómo lo habré hecho, pues han terminado utilizándose en el sector, con lo cual pues yo encantado de portar ese granito de arena porque al final a las cosas hay que ponerles nombres, ¿no? Y cuanto antes los pongamos mejor y si, oye, y si hemos tenido este consenso, pues perfecto, ¿vale? Entonces, para que veamos ejemplos de qué es realidad virtual, qué es realidad aumentada, pues lo primero de todo es que cuando estamos en el mundo real, evidentemente tenemos lo que es la realidad real, ¿no? Aunque valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llamar el espectro de inmersión virtual y conforme nos vamos embebiendo en el mundo digital, ¿vale? Pues va cambiando ese espectro, ¿no? Y si nos situamos a la mitad, estaríamos con la realidad aumentada, y si estuviéramos en el espectro completamente opuesto al mundo real, estamos en la realidad completamente virtual, ¿no? Entonces, dentro de este punto,
pues el 100% de realidad virtual sería la película Matrix, ¿no? Donde Neo se mete dentro de este mundo digital y gracias a determinadas capas tecnológicas, ¿no? Él puede aprender un software en segundos o aprender, ¿por qué? Porque es información que tiene disponible y que la introduce, ¿no? Si por el contrario lo que estamos haciendo es, estamos en el mundo real y queremos ver información en paralelo, pues qué mejor, ¿no? Que Terminator, cuando va andando por la ciudad y va identificando personas para saber si encuentra a Sarah Connor o no. Bueno, como muchos de vosotros sois muy jóvenes, lo mismo, ni habéis visto esta película, que seguramente, vamos, seguro no, es de antes de que vosotros nacierais, pero es un absoluto clásico que yo os animo a que lo veáis, ¿no? Como todos sois mayores de 18 años, la podéis ver, ¿vale? Bueno, pero fijaros, estamos hablando de hace ya 30 años en el que ya hay ejemplos de cómo, pues eso, aparece la realidad virtual, realidad aumentada y similar, ¿vale? Ahora traigámoslo al mundo de la industria. La industria está avanzando y estamos completamente inmersos en la industria 4.0 y esto se basa en una serie de criterios y fundamentos, ¿no? Estamos hablando de que nosotros trabajamos con productos activos, edificios, ¿vale? Que tienen a su vez máquinas que producen información. Esos espacios en los que convivimos generan datos, ¿vale? Y una forma de captar los datos es a través de sensórica y lo que denominamos el Internet of Things, ¿no? El cómo, si estamos en una habitación, podríamos tener información en el móvil disponible gracias a que estamos geolocalizados y que acaba de detectar un determinado sensor que te trae una información y te la actualiza en tiempo real porque sabe el día en el que estás, en la zona de la ciudad en la que estás, etcétera, etcétera. Si a esto le sumamos el número de datos que estamos generando millones de registros. Esto ya no son bases de datos convencionales, sino que ya estamos en otro tipo de bases de datos y estamos en lo que se denomina el Big Data y por lo tanto vamos a necesitar tecnologías en paralelo. Además, nosotros como seres, como ciudadanos que convivimos con estos espacios, necesitamos información en tiempo real y vamos a tener una interacción con todos estos espacios y dispositivos donde convivimos. Entonces, esto lo que sucede es que se produce un concepto, esto yo se lo escuché a Iván hace bastante tiempo, que es esa dualidad ciberfísica, ¿no? Estamos en el mundo real, pero estamos constantemente recibiendo información virtual que proviene de nuestro entorno directo y que además proviene de cientos de millones de registros, ¿no? Cuando estamos sentados y nos dice Google que hemos hecho un determinado itinerario, ¿vale? Es porque hemos tenido un registro de esa información que se ha guardado en servidores, en CPDs, con millones de registros de datos, ¿vale? Pero que no deja de ser que tú como avatar en el mundo has ido posicionándote en un lugar físico, pero has generado una huella digital, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de este concepto de forma permanente. De nuevo, en los edificios, al final tú tienes un edificio real versus un edificio virtual y ahí va a haber una serie de información que vamos a ir necesitando acceder a ellas de una manera importante, ¿vale? Bien, como decía, esta dualidad física, pues además, para nosotros el centro fundamental es el edificio, ¿vale? Que en determinados contextos se llama el activo, ¿vale? El asset. O la obra, si estamos hablando de cuando estamos ejecutando, ¿no? O el proyecto, si estamos en la fase de diseño. Pero ese va a ser nuestro contexto, ¿no? La interacción con los datos también le vamos a denominar visualización de datos, ¿vale? Que necesitamos que estén estructurados. Cuando venimos del entorno de la información, se supone que los edificios vienen con una información estructurada, jerarquizada, clasificada, nomenclada, que nos va a permitir el poderla filtrar y tener lecturas diferentes, ¿no? Un render es una lectura diferente, o sea, es una lectura determinada, un vídeo es otra lectura, ¿no? La inmersión virtual es otra forma de leer esa información, ¿no? Y sabemos, y además tenemos claro que las personas cuando interactuamos estamos buscando algo concreto, ¿no? Esto también lo decía mucho mi buen amigo Juan Osborne, dice,
cuando alguien que no tiene intención se mete en una revisión virtual, las 2 primeras veces se lo pasa bien, pero es que a la tercera dice, oye, ¿y esto para qué? Si ya he visto que es muy bonito, pero ¿y qué más? Bueno, ese qué más es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Estamos midiendo, estamos comprobando que una puerta se ha colocado con su calidad correspondiente, ¿vale? Que tiene el cartel de salida de emergencia en el sitio visible. Eso es el para qué, ¿no? El encontrar esa información correspondiente. Y además lo haremos con un rol determinado, ¿vale? No es lo mismo que estemos analizando como auditores de un proyecto, como diseñadores, como jefe de obra en una construcción. Entonces, ese rol va a incidir claramente en la forma de interactuar con el mundo virtual, ¿vale? Bueno, es impresionante cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Yo, como os digo, desde que recuerdo las primeras veces que te ponías ahí con las gafitas, ¿no? Que por supuesto las primeras gafas eran terroríficas, es decir, estabas 5 minutos y salías de ahí y te dolía la cabeza, los ojos medio llorosos, es decir, eran entornos que no estaban preparados para digamos, estar durante un tiempo determinado. Ves la evolución y es absolutamente impresionante. Te quitas las gafas y es como si nada. ¿Y qué tal? Bien, bien. Ese bien, parece tan tonto, ¿no? Pues es que hay una tecnología y una investigación detrás absolutamente descomunal, ¿no? Yo tengo la suerte de que estoy colaborando con HP España, con la división de ZBook desde hace casi ya un año, y cuando Antonio Ortiguela, ¿no? Que es uno de los responsables de la parte de virtualización, te cuenta pequeños detalles, ¿no? Del último dispositivo que tienen, ¿no? Que con 4 cámaras, con no sé qué, cómo han calibrado las lentes, cómo han estado ahí dándole vueltas para refinarlo con el software, tal. Dices tú, claro, tú ves las gafas y sí, un cacharro, sí. Cuando has visto muchos cacharros, pues todos te parecen igual, ¿no? Bueno, luego cuando te empiezan a dar matices de todo eso, pues te quedas asombrado, ¿no? Yo tengo un dicho que es jamás minusvaloréis ningún campo de la innovación ni de la tecnología, ¿no? Porque detrás de todos y cada uno de ellos hay miles y miles de horas de investigación y muchísimas personas, ¿no? Aunque parezca algo sencillo, ¿no? Entonces, ¿ves? Este simple estar una persona enseñando un modelo con 2 personas, ¿no? Una en Nueva York, quien expone el proyecto está en París y otro cliente que está en Japón, y lo están enseñando como si nada, ¿no? Como si fuera lo más normal del mundo. Bueno, pues es un cambio de paradigma realmente impresionante, ¿no? El poder estar en el campo y estar discutiendo sobre un problema en obra, ¿vale? Es decir, en España, por ejemplo, lo normal es que un arquitecto hace una visita semanal a la obra, depende de la obra, ¿eh? Hay obras en las que hay una persona del arquitecto o del diseñador siempre permanente, hay otras obras que no, y hay otras obras es que la que vas cada 15 días porque el ingeniero de la edificación, el aparejador, está allí más presente y es digamos, tus ojos ahí en la obra, ¿no? Bueno, imaginaros que tú has hecho tu visita y al día siguiente hay otro problema. Claro, cada visita de obra es un coste de horas de desplazamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Que tú ya estás ahí con una persona en la obra y que simplemente se conecta, tú te conectas y estáis interactuando y discutiendo sobre el mismo foco, ¿vale? Ahí está el kit de la cuestión. Es decir, cuando tú tienes una discusión sobre un elemento físico, se tarda mucho tiempo en describirlo. No, es que es el pilar 28. No, el 20, no, el 29. No, espera, no, ese no, el de la izquierda. O sea, yo he estado en discusiones de esas que le llamamos el teléfono escacharrado porque de repente te das cuenta a mitad de conversación de que estabais admirando el pilar que no era. No, ay, joder, es verdad, tenía razón. Y vuelta a empezar y media hora y tal. En cambio, de esta manera es esto. Sí, perfecto. A la derecha, sí. Oye, hazle una foto, mándalo al canal de Teams y déjalo registrado también en el Common Data Environment, en SharePoint, en Dropbox, en Bin 360, ¿vale? Y además ya lo hablas de una manera normal, ¿no? Ya no tienes que estar explicando 20.000 cosas. Bueno, todo esto está relacionado con el proceso de generación de ese espacio ciberfísico, ¿vale? Tenemos 2 opciones. Una es
que si ya tenemos un edificio existente sobre el que queremos trabajar, ¿vale? Y la obra ha terminado, pues entonces tenemos un levantamiento del estado actual del activo mediante un escaneado láser que puede estar enriquecido con diferentes tecnologías, con RGB, con fotogrametría, con haces de luz integrado. Bueno, hay muchas maneras de que la información esté. Le puedes integrar un LIDAR, un SLAM, captar temperaturas, lo que te dé la gana, y al final son capas de información que van con ese escaneado. Pero cuidado, porque mucha de esa información necesita ser tratada, ¿vale? Ese elemento que se ha escaneado puede ser perfectamente las nubes de puntos, ¿vale? Pero funciona mejor si hacemos un levantamiento total del activo en un modelo de información estructurado con datos, ¿vale? Y a partir de ahí es como lo conectamos con información en tiempo real, más información necesaria para las personas que viven en ese espacio físico para ayudarles a ahorrar tiempo. Si yo pincho sobre una válvula y me dice qué válvula es, cuando llamo al técnico de mantenimiento y le digo necesito reponer esta pieza y le estoy dando el número de serie, estoy ahorrando muchas horas de comprobación para resolver un problema que seguramente sea bastante importante, ¿vale? Entonces, en todos estos aspectos, en esa dualidad, nosotros vivimos en un entorno en el que tenemos la obra y el gemelo digital, que es cuando ya está funcionando el edificio, y cada parte tiene matices que son importantes, ¿no? Nosotros generamos un modelo, pero se va construyendo a lo largo de la obra, ¿vale? Y en cambio, el Digital Twin, el gemelo digital, se puede levantar ese espacio virtual en cualquier momento durante los años que lleva eso construido, con lo cual uno se produce durante el proceso de proyecto y obra y el otro es después. Además, el as-built tradicional, ojo que hablamos de un as-built BIM y ya lo hablamos como algo tradicional, es un elemento estático, se ha construido algo y ya está, ¿vale? En cambio, el Digital Twin está constantemente generando una interacción con información, es dinámico, cambia con el tiempo, las paredes o los muros pueden deformarse, pueden aparecer grietas. Yo tengo una iluminación, un conjunto de lámparas que se cambian. Tengo un mobiliario, se cambia. Este espacio se modifica, cambia, pasa de ser una habitación y ahora es un salón, ¿no? Entonces es dinámico, ¿no? La información as-built es una información que incluye fichas, documentos, fotografías, garantías, ensayos, etcétera, ¿vale? En cambio, en el Digital Twin solo interesa aquella información que sea relevante y útil para quien está viviendo ese espacio o para quien lo está gestionando, porque todo esto lo estamos hablando en un contexto de inversiones. Alguien hace una inversión para una obra o alguien está manteniendo un edificio gastando una serie de dineros o porque está gestionando un activo para sacarle una rentabilidad. Estoy alquilando unas oficinas, estoy vendiendo habitaciones de hoteles, alquilando, o sea, vamos, me entendéis, ¿no? Bien, entonces, dentro de ese yin-yang, ¿no? De ese mundo digital real y gemelo real, gemelo digital, ¿vale? Es importante saber de que se van a empezar a fusionar, que ya no va a haber esa separación que teníamos, no va a ser tal, ¿no? Y que además ya vamos a empezar a acceder desde cualquier tipo de dispositivos. Y ahora lo entenderemos con los siguientes que vamos. Y por tanto, lo que vamos a conseguir es una interacción constante en tiempo real, pero con datos veraces, con datos contrastados, ¿vale? Aparecen los dispositivos, ¿vale? Lo que pasa es que aquí también se mezclan muchos conceptos, ¿no? Es decir, una interacción con un entorno virtual se produce en el momento en el que, por ejemplo, yo hago un render 360, ¿vale? Pero ese render 360 no deja de ser un elemento estático que puede girar la cabeza, ¿vale? Alrededor de un espacio. Da la sensación de movimiento, ¿vale? Pero muchas veces no lo es. A veces te permite moverte dentro de ese render estático, pero bueno, ya no hablamos de render estático, ahí ya estamos hablando de una escena 360, que es diferente a un render 360, ¿vale? Entonces, dependiendo de con qué dispositivo se genere toda esta información,
estamos hablando de unas cuestiones u otras, ¿no? También estamos hablando de las escenas con profundidad 360, ¿vale? Aquí es posible que meta algún gazapo técnico, ¿no? Pero cómo ha cambiado el mundo de la producción audiovisual, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo conoce la serie de Mandalorian y cómo dentro de la producción lo que había era unos sets donde estaba rodeado por una pantalla gigantesca con un efecto 360, de tal manera, con una calidad brutal de esas proyecciones que se estaban produciendo, de tal manera que siempre hay un efecto de profundidad y realidad, una inmersión absoluta en ese entorno, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se consigue aquí cuando ya llegas a estos puntos? Pues un grado de libertad máximo, es decir, cuando tú estás mirando y consigues subir, bajar la cabeza, pero moverte también a lo largo del espacio. Eso es lo verdaderamente complicado de las tecnologías, ¿no? El que tengas todos los grados de libertad, ¿vale? Las primeras gafas de realidad virtual pues eran muy estáticas, ¿no? Tú lo ves, pero apenas podías moverte y con un joystick pues podías moverte de alguna manera, pero no andar, ¿vale? Entonces ahí es donde empiezan los diferentes dispositivos, ¿vale? En el que estabas anclado a un cable y a una limitación en un momento determinado, ¿vale? Pero con las nuevas tecnologías ya inalámbricas y sobre todo con una mayor capacidad de procesamiento en las propias gafas, ¿vale? Pues evidentemente ahora ya te puedes mover en unos espacios determinados. Y luego os hablaré de una empresa que ha conseguido desarrollar una tecnología propia y específica que ha roto todos los esquemas de virtualización del mercado, en el que puede coexistir N personas en un espacio virtual a la vez y pueden moverse en un espacio, iba a decir infinito, evidentemente eso no existe en nuestro mundo, pero estamos hablando de salas que pueden ser todo lo grandes que queráis. Y cuando digo todo lo grandes es como una planta industrial o una planta de generación de automóviles, ¿vale? De 100 metros de largo por 200 metros de largo. Bueno, pues ha habido una empresa española, Virtualware, que ha conseguido eso de tal manera que ha roto todos los paradigmas que había. Bueno, lo consiguió hace bastantes años y bueno, ahora mismo es un referente mundial en ese sentido. Por tanto, muy importante esto porque a veces nos pensamos que no, el entorno virtual es yo me coloco unas gafas y estoy yo o una persona o dos, no, ya pueden ser en muchísimas, ¿vale? Y el entorno puede ser todo lo grande que quieras, ¿vale? Entonces, aparatos, pues veamos aparatos, ¿vale? Es decir, aquí tenéis, por ejemplo, el modelo de HP, el último en el que estamos hablando ya de una resolución impresionante, con capacidad de ajustes de lentes, con 4 cámaras. En este caso sí que está sujeto a un cable, ¿vale? Pero ese cable tiene hasta 6 metros de desarrollo. 6 metros, imaginaros, si tú pones el centro y desarrollas 6 metros, estás hablando de una circunferencia con un diámetro realmente, con un área de influencia realmente impresionante, ¿no? Otra cosa que vamos a ver que es un nexo común entre todos los dispositivos es que siempre que hay una casa de hardware que desarrolla este caso, o sea, en este caso es HP, suele haber una tecnología en paralelo, ¿vale? O un gran desarrollador o de sistemas, ¿vale? O de una realidad concreta, o un software específico de un motor, de render concreto, y entre todos ellos se juntan para llegar a esto, ¿vale? Bien, esta es una pequeñísima muestra de los elementos que tenéis entre gafas de realidad virtual, gafas de realidad aumentada, ¿vale? O dispositivos móviles que ya admiten esto, ¿no? Si hablamos de las gafas de realidad aumentada, ya os he citado las HTC, por ejemplo, las Oculus Quest 2 que ya están aquí en el mercado, ¿vale? O sea, unos dispositivos que hace 5 años valían 800 euros, 900, bueno, perdón, 900 dólares, 1000 dólares, y que ahora los tienes. Evidentemente hablo de cuando salieron al mercado, no cuando eran dispositivos exclusivos que se vendían solo por demanda y demás, que ahí estábamos hablando de 6.000, 8.000, 10.000, ¿vale? Bien, ahora estamos hablando de
las Oculus Quest 2, que yo es una que estoy mirando ahora para comprarme, y las tienes por $350, ¿vale? Como digo yo, ¿qué dinero es ese en un trabajo profesional, ¿vale? En el que esto es una herramienta que te puede ayudar a vender, ¿vale? O a tener más calidad dentro de los proyectos. Evidentemente, bueno, Samsung, otra grandísima marca, pero tenéis también los dispositivos de realidad aumentada. Aquí estamos hablando de Google HoloLens, que ya va por su, creo que es la tercera generación, ¿vale? Muy ligado también otro, es el proyecto Tango, la parte del casco DACRI, que fue uno de los primeros cascos que salió en el sector de la construcción, que además está homologado para poderse utilizar en obra como casco legal, es decir, que si se te cae un ladrillo, ese casco te va a aguantar, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, esto ha proliferado mucho y no solo eso, las Google HoloLens, que tenían un precio de $6.000 igual hace unos años, bueno, ya está por 2.900, ¿no? Pero cuando oyes noticias de hace año y medio que el gobierno americano decide hacer una compra masiva de Google HoloLens, de dispositivos HoloLens para el ejército americano, es decir, para que todos los técnicos, claro, cuando dices todos los técnicos del ejército americano, dices tú, pero hombre, ¿cuántos técnicos puede haber? Pues que hay unos cuantos, ¿no? El ejército americano que es o sea, solo los veteranos, estamos hablando de varios millones de veteranos de guerra, ¿vale? Entonces, el cuerpo de técnicos, pues son cientos de miles de técnicos que están ahí y que van a utilizar Google HoloLens para la gestión de todas las infraestructuras de edificios y demás que tiene el ejército, que como os podéis imaginar son infinitas, ¿vale? Pero el verdadero salto se produce cuando da igual el tipo de dispositivo que estés utilizando, detrás hay una plataforma integradora de todo aquello que necesitamos. Los modelos virtuales, el mundo real, la realidad física, ¿vale? Y el conjunto de datos que se generan a través de los diferentes tipos de tecnologías de sensórica. Tenemos las gafas, tenemos los móviles, tenemos el software de modelado, tenemos el entorno web y todo eso, si lo conseguimos integrar dentro de una gran plataforma, ¿qué es lo que podemos obtener? Servicios asociados a esto. Ahí es donde está el verdadero negocio de todo el mundo de la virtualización. Estamos hablando de cientos de aplicaciones posibles. Como decía el amigo Iván, ¿no? Dice, pero ¿quién quiere o sea, quién se va a gastar 40.000 o 50.000 dólares en montar un piso piloto real, si lo puedo tener por 2.000 o 3.000 de inversión en este espacio, ¿vale? En este tipo de maquetas, ¿no? O sea, los ahorros ahí son impresionantes, ¿no? Aquí os dejo esta referencia de VT Lab Platform, que es de las primeras plataformas que están integrando estas tecnologías. Y de hecho, lo tenéis disponible tanto en iOS y en Android. Ojo, que depende de la versión de vuestro iOS y la versión de vuestro Android, ¿vale? Si tenéis dispositivos, yo creo que en cualquier dispositivo que tenga 4 o 5 años os va a valer, ¿vale? Pero bueno, quien tiene dispositivos de 7, 8, 9 años y a lo mejor ahí ya no lo va a aguantar. Lo vais a saber porque inmediatamente le deis a instalar el VT Platform AR Preview, os dirá sí o no, así de sencillo, ¿vale? Yo hoy mismo estaba haciendo unas pruebas de actualización y me ha funcionado, lo he instalado en 5 minutos y estaba aquí en mi mesa del despacho probando, pues visualizando un edificio antiguo, una máquina industrial. Bueno, ahí lo tenéis para poderlo probar, ¿vale? Bien, y dentro de todas estas aplicaciones, como estábamos hablando, hay dos grandísimos elementos que están funcionando, ¿no? Y es, se va a poder acceder desde cualquier dispositivo porque tanto Apple con ARKit como Google con ARCore, y hay otra plataforma independiente que funciona sobre las otras dos y tiene otras funcionalidades complementarias, que es Vuforia. Lo que se va a conseguir es que desde estos dispositivos pues tengamos soluciones de formación, de sensibilización, de diseño, de redecoración, de cambiar el mobiliario, de mediciones, de simulaciones, de replanteos, ¿vale? Y esto va a cambiar completamente el escenario. ¿Y esto es por qué? Pues porque según las encuestas, en el mundo a día de hoy,
bueno, a día de hoy, quiero decir, en el año 2017 había 4.000 millones de dispositivos que ya eran compatibles, ¿vale? Que ya eran compatibles con esta tecnología. Por lo tanto, prácticamente cualquier persona tiene ya en su bolsillo un dispositivo que va a funcionar de esta manera, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es pasar de un entorno virtual en el que nosotros hacíamos un paseo o interaccionamos de una manera concreta, ahora vamos a tener un nuevo contexto. Pasamos del papel al ordenador y ahora vamos a pasar del ordenador al dispositivo virtual. Y entonces lo que se va a producir es una interacción inteligente, ¿vale? Lo que decían, pues eso, tenéis aquí grandes citas que el futuro de la tecnología no es móvil, sino que es contextual, es interactivo completamente, ¿vale? Por lo tanto, quedaros bien con esto que es bastante importante. Bueno, para ello necesitamos que la información venga estructurada. ¿Cómo? A través de objetos BIM inteligentes que hemos introducido en los modelos virtuales. Necesitamos que todos los elementos, cada uno dentro de su complejidad, los simples, los compuestos, los ensamblados, tengan esta estructuración, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido aquí y que tengamos de una familia desarrollada, podemos descargarlo como desde BIM Saltoki o desde otras plataformas donde esta información viene ya correctamente estructurada, o dentro de los modelos tenemos protocolos para que este control del modelado sea preciso, integrando los modelos o estructurándolos con determinados tipos de jerarquías y órdenes que nos van a ayudar a ese control de los modelos virtuales, ¿vale? Y sin perder jamás el concepto de las integraciones de bases de datos, de la ciberseguridad y la garantía de que el dato que estamos construyendo es veraz. En este sentido, es muy importante que entendamos los mapas de software y cómo dentro de este brutal ecosistema en el que tenemos todas las áreas de información completamente trabajadas, va a haber una serie de programas o de softwares que nos van a ayudar, por un lado, a interaccionar con este mundo virtual, ¿no? Todos conocemos los motores como Unity, Unreal, Uberride, Enscape y programas que trabajan con estos motores o con motores similares como Lumion, Twinmotion, Fusor, etcétera, ¿no? Y otras herramientas que ayudan con esas tecnologías o similares a realizar revisiones sobre los modelos, Navisworks, BIM Collab, BIM Sync, Revit Model, Solibri Model Checker, en fin, son muchísimas las posibilidades, Revitso, etcétera, ¿vale? Entonces, todos estos elementos lo que hacen es cambiar la forma de revisar los proyectos. Desde el proceso tradicional de las nubecitas de puntos y con colorines, en el que podríamos estar interactuando pues, con Adobe PDF, con Design Review, con Revit, con las interferencias, con Navisworks, con Solibri, vamos a pasar a un entorno de revisiones, pero colaborativas. BIM 360 con sus RFIs, con el Model Compare, Revitso, BIMTrack, entornos como Dalux, UBIM, Vinculant Zoom Pro y con la capacidad de interoperar con BIM Collaboration Format. Entonces, al final son ecosistemas múltiples, pero que cuando conseguimos juntarlos en un entorno virtual colaborativo, se produce un nuevo sistema de revisiones completamente diferentes y, por lo tanto, muy, muy enriquecidos, ¿vale? Si empezamos a ver ejemplos de todo esto en el mundo de la obra, ¿vale? Pues podemos empezar, por ejemplo, pues con Engine Unreal, ¿no? Y su interacción con diferentes plataformas de software de modelado. Lo que vemos es la capacidad de estar interaccionando en tiempo real con el entorno, pero con una calidad de ese renderizado en tiempo real que, como digo yo, asusta. Yo soy infógrafo, bueno, durante muchos años he hecho muchísimos renders y cuando ves esto quedas completamente alizonado, porque sobre todo cada vez la latencia es menor, es decir, ese gag que se produce, ¿no? Ese baneo, no me sale ahora la palabra, ¿no? En el que se te para la imagen cada, a lo mejor un nanosegundo, pero lo notas, ¿no? Ahora ya todo eso va desapareciendo, ¿no? Y sobre todo cuando venga el 5G va a ser una de las mayores mejoras que va a traer todo esto, ¿no? Aquí en estos entornos simplemente estás haciendo una visita, pero estás interactuando con el entorno, puedes cambiar materiales, ¿no? Puedes ver las vistas que tienes dentro del edificio,
esa realidad ciberfísica, ¿no? Estás en el mundo virtual, pero de fondo tienes el mundo real, ¿no? Bien, y por supuesto, introduciendo variables como el cambio de iluminación exterior, horarios, etcétera, ¿no? Y siempre teniendo un técnico, que es el que está ahí, como digo yo, con sus manos, que puede ir avanzando o no, que es el que está interactuando. Es decir, ahí hay una persona que está manejando este dispositivo, no es un robot. Bien. Si nosotros introducimos esta variable dentro del mundo de los proyectos, por ejemplo, de instalaciones, aquí tenemos la posibilidad de empezar a interactuar de otra manera con esa calidad que necesitamos obtener, ¿no? Podemos tener incluso interacción con algoritmos que nos detecten automáticamente determinados tipos de colisiones, ¿vale? Podemos trabajar, como digo, con BinTrack, que son programas con un nivel de inteligencia muy importante, o podemos hacer inmersiones virtuales para hacer detecciones de interferencias a través de, por ejemplo, la integración que tiene Revitso con la realidad virtual. ¿Vale? De nuevo, interactúa con prácticamente todos los modeladores más importantes y otra vez aquí tenemos un dispositivo, el hardware HTC, con una tecnología y que proponen una solución determinada en un entorno que en este caso con Revitso, en el que puedo además de hacer mi paseo virtual, ir chequeando todas los RFIs, ¿no? Todas las problemáticas que está surgiendo en la obra, ¿vale? Pero de una manera muy interactiva. Esto me recuerda, hay una ingeniería en España con la que llevamos trabajando un montón de tiempo, Impulso Creativo, y que desde hace 5 años todos los jefes de proyectos tienen unas gafas de realidad virtual en el despacho. Y cuando se produce la revisión del proyecto, lo que hacen es, además de hacer una primera revisión convencional, ¿no? Integrar de documentos, bla, 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 ¿vale? Otra es, se ponen el casco virtual y tienen que empezar a tomar nota de todas las problemáticas. Al principio tomaban nota de los problemas. Ahora, a día de hoy, lo que hacen es pantallazos del punto, hacen una nube de puntos dentro del entorno virtual, señalan, hacen la nube y como si estuvieran en Navisworks, ¿no? Señalan el problema y dan pantallazo y lo dejan registrado, ¿no? Y cuando terminan ya tienen ese listado completo, que eso va automáticamente a un entorno de colaboración en el que todo el mundo ha visto la problemática, ¿no? Bueno, seguimos con más ejemplos, ¿vale? Yo esta parte final, que ya quedan poquitos minutos, es lo que quería traer, ¿no? Ejemplos múltiples y variados. Integración con otros usos BIM, ¿vale? Ahora vamos a meter una variable que es el coste y el tiempo de ejecución. Lo que vamos a ver es uno de los primeros ejemplos que salieron en el entorno de integración de las Google HoloLens, ¿vale? De nuevo, tecnología, Google HoloLens, y ahora un software de integración desarrollado por Syncro, ¿vale? Bueno, o la matriz de Syncro, que en este caso es Bentley, que compró a Syncro hace unos años y desarrollaron esto y lo presentaron con el estadio de Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Y entonces lo que van a hacer es hacer una revisión de la construcción del proyecto, pero introduciendo la variable temporal, ¿vale? Esto fue la primera vez que el primer ejemplo que se hizo a nivel mundial fue este, y me consta, porque conozco alguna persona que trabajaba dentro de este entorno, que empezaron a sonar los teléfonos y llamaba Amazon y llamaba Google y llamaba, en fin, grandes corporaciones diciendo que querían esto ya mañana, que dónde se podía comprar, ¿vale? Bueno, evidentemente es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, tienes el uso BIM 3D, que es con el que primero hemos entrado, el Class Detection, tal, e inmediatamente aparece otro uso BIM que se solapa y empezará a meterse el coste, ¿vale? En el momento en que está esta variable, las siguientes capas de información, o sea, lo más difícil es crear el entorno, ¿no? Desarrollar este software es lo complejo. Una vez generado, como digo yo, son como las capas de AutoCAD, ¿no? Ahora puedes crear otra y otra y otra y otra, ¿no? Tengo la lógica y ahora le aplico sentido a esa lógica, ¿vale? El hecho de tú estar en el sitio y poder estar visualizando esa construcción, pues eso es uno de los mayores valores que se pueden encontrar con este tipo de soluciones, ¿vale? Pero claro, por supuestísimo, otro
Aquí vemos de nuevo otro ejemplo de VTLab, es el estar en un sitio, lo primero que haces es geolocalizarte. A día de hoy, yo estoy convencido, bueno, de hecho es algo que he preguntado más de una ocasión y dentro de no mucho no va a hacer falta geolocalizarse. Si el modelo está bien geolocalizado y el dispositivo ya viene con un GPS incorporado o alguna tecnología superior a esta, lógicamente ya no va a hacer falta taguear, ¿no? Machear el mundo real con el mundo virtual, sino que va a ser todo mucho más sencillo, ¿no? O que tú pases por delante de la obra y que automáticamente te localice que tú ya estás ahí y como ya estás ahí, ya inmediatamente que te pongas el casco vas a estar totalmente ubicado en ese mundo ciberfísico del que estamos hablando, ¿no? Entonces, los jefes de obra, evidentemente, cuando estén dentro de, bueno, iba a decir dentro de mucho, es que esto ya se está produciendo en muchísimas obras en España, van a poder empezar a replantear con estos dispositivos y cambiar ese añil, ¿no? Ese azul con ese cordón que se pintaba y se ponía en el suelo. Esto lo he vivido yo con mi padre y llegar tú ahora con un spray o ni siquiera con un spray, con un dron que tendrá un spray y que inmediatamente tú le darás a un botón y el dron llegará al sitio, marcará el posicionamiento y a seguir con el siguiente tipo de replanteo, ¿vale? Otro replanteo similar, bueno, pues en este caso para temas de seguridad, es decir, visitar la obra antes, todos, o sea, yo no sé si los que habéis participado en obra sabéis que hay que hacer un curso de seguridad y salud, muchísimas veces ese curso sobre la obra, la gente llega, está 5 minutos en una caseta, le firman en un sitio y se van, ¿no? Bueno, a día de hoy esto puede salvar vidas. Salvar vidas, ¿por qué? Porque si un técnico analiza el contexto de forma más fidedigna posible y se familiariza con los riesgos fundamentales de la obra, ¿vale? La realidad virtual produce vértigo. Me explico, tú te pones ahí y te pones al lado del hueco y no quieres mirar porque te da vértigo, ¿vale? De hecho, yo recuerdo una vez que me decía Iván, dices, no me hagas zoom out muy fuerte, que es como la sensación de estar volando encima del edificio, dice, porque te vas a marear y lo mismo te me caes para atrás, ¿vale? Dice, hazlo pero muy lento. Y me iba haciendo zoom sobre la obra y me decía, ¿ves? Ibas poniendo los brazos, los ibas abriendo porque te daba vértigo, ¿no? Bueno, pues esto ayuda a resolver problemas de seguridad y salud, ¿vale? Otro es el replanteo de lo que se está construyendo versus real, ¿vale? Y aquí, además de tecnologías como Verity, hay otras ahora más modernas como Check2Build que van a ayudar a unificar todo esto, mezclando drones con fotogrametría, con procesamientos de inteligencia artificial en tiempo real, que van a hacer que el mundo virtual y el mundo físico cada vez estén más rápido disponibles el uno con el otro, ¿no? Es el verdadero problema, ¿no? Tengo la obra por un lado, tengo el mundo virtual por otro, pero necesito escanear para ver cómo la obra, ¿vale? Va yendo y cómo se machea con el mundo virtual y que me diga qué problemas hay, qué defectos hay, ¿no? Esto normalmente puede llegar a tardar hasta 48 horas en realizar este tipo de análisis, pero esta gente de Check2Build ha conseguido hacerlo en menos de 2 horas, ¿vale? Bueno, sigo. Ejemplos de fabricación, ¿vale? Que me quedan 3 minutos y voy a ir a la carrera con lo que me queda. Bien, en este sentido, bueno, los fabricantes también están utilizando todas estas tecnologías para empezar a mostrar cómo sus elementos, con toda la información asociada que tienen, ¿vale? Se instalan, se colocan, se desmontan, ¿vale? En este caso estamos viendo un sistema de falsos techos, ¿vale? Y todo esto pues es bastante importante porque cuando lo entiende el fabricante y lo empieza a introducir, está mejorando la calidad de su producto y sobre todo su usabilidad dentro de la obra. Ahorra problemas a quien lo va a colocar, en este caso puede ser la constructora que tiene que resolver una serie de dudas con el contratista, ¿vale? Y entonces es un nuevo agente que aporta una nueva capa de información y además es el que más información tiene en este sentido. Si nos vamos a los fabricantes, pero desde otro punto de vista, vemos como el entorno de SolidWorks ha creado un mundo de realidad extendida para diseño de productos, ¿vale? Está un técnico en la oficina que quiere diseñar algo, ¿vale? Y está interactuando, como veis, cuando os decía extendida es que solo con su mano y con determinados tipos de gesto que tienes que aprenderte, ¿vale?
cómo se abre un modelo, cómo se cierra, cómo se gira, cómo se avanza, cómo se cambia, cómo se hace una llamada al menú, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso son interacciones que se están produciendo en el mundo de diseño de una manera muy importante. Y esto, evidentemente, los grandes desarrolladores de producto, todo lo que es SolidWorks, Vectorworks, etcétera, pues ya tienen aplicaciones muy, muy similares a esta. Aquí lo que se está produciendo es que varios técnicos están analizando el prototipo. Uno de ellos le dice, oye, ábreme el capó. Bueno, no hace falta que lo abra, ponemos un plano de sección y vamos bajando y vamos viendo cómo está el motor. Oye, pero necesito analizar las piezas. Perfecto, hazme una descomposición, ¿vale? Y con esta descomposición, vete a buscarme la pieza número no sé qué, no sé cuántos, la analizas, vale, vuelve a poner el coche en su sitio. Pero ahora necesito ver cómo se ve esto en el mundo real. Por favor, muéstrame diferentes tipos de escenarios en los que podemos estar viendo esto para ayudar a la venta. Perfecto, pues veámoslo en la fábrica, ¿no? O veámoslo en una carretera, que es donde a la gente lo va a comprar, ¿vale? Y los técnicos ni se han movido, pero claro, con una calidad de render absolutamente increíble, ¿vale? El ahorro de maquetas y el ahorro que van a tener todas estas empresas es brutal, ¿vale? Por último, y ya termino, llegamos a la última fase, que es la fase del mantenimiento y de la explotación. Aquí realmente es impresionante la cantidad de horas que se puede llegar a hacer, sobre todo en los entornos industriales, en los entornos complejos, en una instalación como un hospital, ¿vale? En una instalación de una fabricación de componentes en donde efectivamente el número de maquinarias y el número de operarios que interactúan son realmente importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo desmontar una pieza? ¿Vale? Cómo, cómo montarla de nuevo, cómo tener esa interacción con el resto de agentes, cómo tener llamadas a centrales para que te vuelquen un listado de datos para decir, oye, llámame a este proveedor, ¿vale? Pero ya estás directamente relacionado con ese elemento, ¿no? O saber exactamente qué válvula cerrar, qué dispositivo accionar en el caso que haya determinados tipos de problemáticas, además de que te da la sensorización de todo el entorno y todos los warnings necesarios para todo ello, ¿vale? Bien, ahora todo esto que digo, vale, el punto final, ¿cuál es? Pues no puedo dejaros de hablar de un proyecto en el que nosotros hemos participado, que es uno de los gemelos digitales más modernos que existen en el mundo, que es Cubic 4.0, los que me conocen por Ser Coordinates saben que estoy en Bilbao, una de las capitales del mundo, y como no podía ser de otra manera, al lado de Bilbao tenemos el Cubic, ¿vale? Es del Centro Tecnalia y es un resumen de todo lo que hemos hablado, es decir, una integración ciberfísica en el que tenemos esa dualidad del entorno real con el entorno virtual, en el que el operario en cualquier momento dado va a poder hacer una lectura de la información, pero que gracias a los 3.600 sensores que tiene el edificio, ojo que estamos hablando un edificio de 10 metros por 10 metros por 10, o sea, 100 metros cúbicos, o sea, no es un rascacielos. Pues 3.600 sensores en este espacio lo que hacen es alimentar un gemelo digital que está dando constantemente información estructurada a través de una SCADA y que lo que ayuda es a probar materiales nuevos, a probar entornos de confort, variaciones en el tiempo, sobre todo que el edificio sea cognitivo, empiece a aprender sobre sí mismo y sobre todo el entorno que tiene para dar soluciones de qué, de energéticas, de accesibilidad, de comportamientos de materiales, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay detrás de esos? Pues evidentemente una cantidad de datos impresionantes y de servidores para poder resolver todo esto. ¿Qué referencias claves tenéis con los mundos sumersivos? Tenéis muchísimos eventos súper, súper interesantes, ¿vale? Tenéis referencia con la presentación, pero yo me quedaría con mundos inmersivos, ¿vale? Digital Enterprise Show y The New Tech Observatory, que son de los más interesantes que he encontrado. Además, tenéis a tiro de link, decir, enséñame los eventos más interesantes de realidad virtual del 2021 y te sale un listado completo bastante potente. Tenéis influencers que siguiendo a cualquiera de los que os estoy poniendo en pantalla en LinkedIn, en Twitter, vais a estar absolutamente al día de cosas brutales. O sea, yo he estado mirando y cualquiera de ellos
lo que te enseña es oro puro, ¿no? Si lo queréis en español, pues solo tenéis que seguir a Iván Gómez de VTLab o a Sergio Rivera, también conocido como Riverity, o David García García, ¿no? O empresas como VTLab, Virtualware o Visual Tech. Si os pica tanto el gusanillo que lo que queréis es formaros en esto, pues también tenéis entornos en los que podéis formaros. Hay muchísima oferta formativa para desarrollarse en virtualización, Factoría 5, Master D, Deusto, etcétera. Yo os puedo hablar un poquito más de la formación de Boutique de New School, ¿no? Porque además es un proveedor certificado de Engine Unreal y de Chaos Group, que son dos entornos de virtualización realmente impresionantes, ¿no? Así que con todo esto creo que tenéis los ingredientes necesarios para que si queréis desarrollarlo en un siguiente nivel, y además aquí creo que tenéis capacidad de generar negocio con todo esto, pues tenéis un montón de tips que espero os ayuden a tomar decisiones de mejora en vuestro día a día y en la transformación digital del sector de la construcción. Muchas gracias por vuestra atención.